Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. Qué alegre el poder saludarlos de nuevo y estar hoy en sus hogares. Hoy estamos con Ludy y pues Ludy también quiere saludarlos, está gozosa Amén. de estar con nosotros. Amén, muy contenta de poder estar acá con ustedes, hermanos, y poder saludarles y poder disfrutar este tiempo juntos, ¿verdad? Como Amén. iglesia, familia. Así es un tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Es el tiempo de su expresión o de su manifestación. Creo que muchas personas se preguntarán con todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Él, verdad? ¿Por qué no ha detenido esta situación? ¿O por qué tantas cosas están viniendo? Y ante los ojos de muchos ha desaparecido Dios. Ya no se ve su manifestación. Pero para los que le hemos creído y le conocemos, sabemos y vemos ahora la manifestación del Hijo de Dios. Amén. Y es que en nada la iglesia, el Señor la toma por sorpresa. O sea, nosotros en nada se nos toma por sorpresa, desapercibidos, o ahora qué está pasando, ¿verdad? Y ahora qué va a hacer Dios, sino que todo ha sido revelado, ¿verdad? En la Escritura. Todo se nos ha sido declarado. El Señor no ha escondido nada a su iglesia, sino lo ha dicho. Dice la Escritura que Él anticipa los tiempos, ¿verdad? Amén. Él anuncia, dice, desde el principio lo que va a suceder. Entonces, en nada nosotros los que hemos creído en el Señor, en nuestro Dios, que es real y verdadero, no nos ha tomado nada por sorpresa, ¿verdad? Sí. Por eso en el adiestramiento estábamos enseñando, ¿verdad? El Señor nos estaba mostrando por qué es importante que la iglesia tengamos revelación. Así es. Una iglesia que no tiene revelación en este tiempo se encuentra perturbada. Una iglesia sin revelación ahorita se encuentra falta de fe o totalmente se ha acabado su fe. Está desconcertada por todo lo que está sucediendo. No sabe, ¿verdad?, lo que está por venir. Es una iglesia que se quedó como flotando, ¿verdad?, sin saber qué hará el Señor ahora. Pero la iglesia que ha entendido la revelación y que ha tenido la revelación del Señor, esta iglesia sabe lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Amén. Le está viendo obrar, le está viendo mostrarse o revelarse como lo que es el Dios Todopoderoso. Amén. La iglesia que tiene revelación es una iglesia que ahora está viviendo un tiempo glorioso. Ahora más que nunca está viendo al Señor obrar, está viendo al Señor mostrarse, está viendo al Señor exponerse ante el mundo, mostrándose como el Dios Todopoderoso, como el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y es una iglesia que entiende que cada etapa es el momento preciso para expresarlo. Amén. Para expresarle a Él, para expresar su carácter, para expresar su naturaleza. Este tiempo definitivamente ha venido a traer una mayor gloria de la expresión de Cristo. Así es. Por ejemplo, en los hogares, ¿verdad? La mayoría de tiempo todos juntos. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Todos, papá, mamá, hijos, bajo un solo techo, cuando la familia del mundo, ¿verdad? Se han incrementado los conflictos familiares, sí. Hasta en las noticias sale, ¿verdad? Amén. Los altos niveles de pleitos, de violencia intrafamiliar, pero en una familia donde el gobierno de Dios impera, está allí y permanece allí, no va a gobernar el reino de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Y va a haber siempre un ambiente de paz, de amor, de tolerancia, en fin, la expresión máxima del carácter de Cristo. Y es que la expresión de la iglesia está siendo probada ahora por el Señor mismo. Así es. El Señor mismo quiere saber, nosotros como iglesia, en medio de toda esta situación, ¿cuál es nuestra expresión? O más bien dicho, hoy la iglesia está dando su verdadera expresión Amén. Ante el mundo. La verdadera realidad. Su verdadera realidad. La Escritura nos muestra cómo el Señor trajo a Israel, lo metió en el desierto 40 años, pero Él tenía un propósito. Y dice que era para afligirlos, era para probarlos, era para saber qué es lo que había dentro de su corazón. Ahora es el tiempo que el Señor está viendo qué es lo que hay dentro del corazón de los discípulos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón en medio de toda esta situación? Hay escasez económica,
hay muchos enfermos, hay muchos muertos, los lugares están cerrados, pero ¿cuál es la expresión de la iglesia? O como decías tú, las familias completas, ahora bastante tiempo bajo techo. Por ejemplo, el fin de semana estaremos todos bajo techo, toda la familia, sábado y domingo. ¿Qué va a pasar esos 2 días, verdad? Sin que nadie pueda salir ni siquiera a la tienda. Así es. Entonces, este es el momento de la expresión de la iglesia. Como tú decías, en las noticias se ha estado escuchando mucho respecto a que hay mucha violencia intrafamiliar. Cómo muchas mujeres están llamando porque sus maridos las están golpeando o están abusando de alguna manera de ellos, o los hijos. O en otras oportunidades creo que hasta el marido llama a la policía porque ya no aguanta a la esposa. Pero tú fuiste el que llamaste aquel día. Pero solo una vez. Entonces, esta es la expresión de la iglesia, ¿verdad? Así ahora. Es. Una iglesia que ahora le está revelando al mundo y ella misma se está revelando dentro de los mismos convivientes en su hogar cuánto de Cristo tiene y de lo que tiene cuánto está usando, cuánto está revelando. Amén. Así que si es iglesia, va a pasar estos 2 días con gozo dentro de su casa, disfrutando de la esposa, del esposo, de los hijos, comiendo el alimento espiritual, disfrutando toda esta comunión. Pero si ellos no han permanecido en el Señor, estos 2 días van a ser días bastante difíciles, como las noticias lo ha estado revelando. Amén. Y es que en realidad los hijos de Dios tomamos todas las oportunidades de las circunstancias, ¿verdad? Para crecer. O sea, las tomamos para crecer, para que incremente nuestra vida espiritual, para dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual. Es más, y lo principal, ¿verdad? Para conocer al Señor. Amén. Para conocer su plan, pero sobre todo para reconocer su gobierno, su señorío, porque Él conoce los tiempos. Entonces nosotros debemos sujetarnos a los tiempos del Señor. Amén. Este es un tiempo que el Señor está marcando para su iglesia. ¿Para qué? Como tú dices, para perfeccionarla. Este es un tiempo de perfeccionamiento, ¿verdad? Donde el carácter de Cristo será afinado con mayor gloria en sus hijos, en los que hemos nacido de nuevo, en los que expresamos esa identidad como hijos suyos que somos, ¿verdad? Entonces es un tiempo de reconocimiento, ¿verdad? De reconocer su señorío, de saber que Él es el Dios creador, que en Él se originan todas las cosas, que Él es el que conoce a perfección todo lo que va a acontecer, el pasado, el presente y el futuro está en sus manos. Porque Él lo planificó. Porque Él lo planificó, porque de Él salió, ¿verdad? Así es. Todo porque lo que Él diseñó todo lo que está sucediendo actualmente. Y vayamos hoy a las Escrituras. Amén. Vayamos a las Escrituras en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Vamos a leerlos en la versión Reina Valera. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16. Dice la Escritura: Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura Amén. Nos revela que tenemos a un Padre, pero ¿qué dice de Él la palabra? La palabra dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero llama la atención porque dice el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Cuando hablamos de que en Él fueron creadas todas las cosas, no solamente podemos pensar nosotros en la creación como los seres humanos, como los animalitos, sino cuando hablamos de creación, Él sigue creando todavía. Amén. Y todo lo que está sucediendo es creación del Señor, todo fue creado por Él. Cuando hablamos que Él lo planificó, estamos hablando de que Él fue el que lo creó. Por lo tanto, Él es el que tiene el control sobre todo lo que está sucediendo actualmente.
que Él es el origen de todas las cosas, ¿verdad? Porque si podemos ver acá, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Nos está diciendo Él, ¿verdad? Nos lleva al origen, que Él es el propósito, que Él es el plan, que Él es el diseño, que Él es nuestro origen. Amén. Que no hay nada fuera de Él, ¿verdad? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Él es el que tiene toda la preeminencia, como dice la Escritura, ¿verdad? Él es quien nos revela al Dios Todopoderoso. Así es. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, muéstranos al Padre y ya, quedamos tranquilos. Los discípulos tenían curiosidad, los discípulos querían saber cómo era Dios. Y les dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero la respuesta de Jesús les dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es lo que encontramos acá en la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Si alguien quiere saber cómo es Dios, que vea al Señor Jesucristo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora podemos decir, y si alguien quiere saber cómo es Cristo, pues que vea a la iglesia. Por eso es que la iglesia, así como Cristo es la imagen del Dios invisible, la iglesia es la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Y es que Jesucristo en todo reveló a su Padre, ¿verdad? En carácter, en que ahorita el Señor nos ha estado enseñando sobre que debemos ser igual a Él, tener el nivel de Jesucristo, ¿verdad? Amén. De vivir en ese mismo nivel de vida, de calidad de vida, expresando al Padre, expresando nuestra genética, expresando nuestra identidad con dignidad, como lo que somos, ¿verdad? Amén. El Señor está llevando a la luz a la iglesia, que en su origen siempre ha sido una iglesia gloriosa. Siempre ha sido la que revela quién es su Dios. No es que será, es que es. Amén. Y eso lo podemos ver también, ¿verdad? A veces vemos a un niño, a una persona bien vestida, tal vez que bañadito, el niño bien calzado y todo, y nosotros decimos, ¿quién será su papá? O si le conocemos o conocemos quién es el papá, admiramos, ¿verdad? El ver el cuidado y la manera que este niño o niña representa a su padre, porque nosotros somos dignos representantes del Señor. No nos enfoquemos tanto en, bueno, entonces ahora solo tenemos que andar con ¿qué? Con trajes nuevos, ¿qué más? O siempre con cabello planchado. No es así, sino ahora el Señor nos está llevando a una expresión más sublime, que no, sí se enfoca en lo exterior. Porque aún en lo externo se nota que somos hijos de Dios. Ahí, pero que en lo ornato interior de nuestro corazón, de lo que somos como personas, ¿verdad? Sea algo digno de Él, ¿verdad? Que sea la expresión máxima del Padre en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, ¿verdad? En la manera de expresarnos ante el mundo, cómo vivimos, ¿verdad? De la manera en que vivimos, las personas van a dar buen testimonio Amén. Del Dios que tenemos, de ese Dios creador que domina sobre todas las cosas. Y es que es necesario que aflore lo que verdaderamente somos, que aflore la esencia del Señor en nosotros. Así es. Cuando la palabra dice que la misma gloria que le fue dada a Jesús es la misma que Jesús nos da a nosotros, estamos hablando de la capacidad, pero estamos hablando también de la naturaleza. Estamos hablando de la esencia misma del Señor en la iglesia. Así es. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando hablamos de que Él es la imagen del Dios invisible, no dice es una imagen parecida al Dios invisible o es algo similar al Dios invisible. No, Él es la imagen del Dios invisible. Nos está presentando a Jesús exactamente igual o idéntico al Padre. Con la misma talla. Con la misma talla, con la misma imagen, hablando de el mismo carácter, el mismo sentir. Estamos hablando de las mismas actitudes. La misma pasión. De la misma pasión, el mismo anhelo. Nosotros vemos la Escritura, como dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Y es que esto le ha hecho falta a la iglesia. Ver que Cristo es la imagen del Dios invisible. Para que la iglesia sea la imagen del Señor Jesús y por ende del Dios invisible, la misma iglesia. Por eso es que la iglesia somos capaces de dar la talla, pero necesitamos tener revelación en la Escritura.
De lo contrario, seguiremos diciendo, es que nadie es perfecto. Cuando la Escritura nos ordena, o en la Escritura, nuestro Padre nos ordena a que seamos perfectos como Él es perfecto, porque es la misma naturaleza que se mueve en nosotros. Amén. Pero quiero compartir una versión más, y es la versión NTV, siempre del mismo versículo, y dice en esta versión: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. En esta versión dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuando hablamos de la imagen visible, estamos hablando entonces de algo que ahora ya se puede ver, de algo que se puede palpar. Así es. De algo que podemos oler, de algo que podemos no solo percibir, sino de algo con lo que tenemos comunión. Cristo es la imagen visible, o sea, es la imagen que se puede ver. Es la imagen que se puede ver. Pero es maravilloso hablar, Cristo es la imagen de lo que se puede ver. Cristo revela lo que no se podía ver, pero la iglesia está revelando lo que no se podía ver. Cristo lo hizo. Cristo es la imagen del Dios invisible. La iglesia también debe ser la imagen del Dios invisible. No es que la iglesia no pueda. No, la iglesia puede desde el principio, porque esa naturaleza le ha sido dada, porque con ese propósito ha sido creada, así ha sido diseñada. Pero aún hay otra parte más, y dice, y es supremo sobre toda la creación. Es supremo. Cuando hablamos de que es supremo, ¿de qué estamos hablando? No hay nadie más alto que Él. No hay nada que le supere en su gobierno. Es el mayor, es lo máximo que puede haber. Él es el supremo de toda la creación. O sea que aún lo que Él creó se sujeta a Él. Amén. ¿Verdad? Todo, no hay nada, absolutamente nada. Aún está el reino de las tinieblas, las potestades, los dominios, los reinos de la tierra, todo se sujeta a su voluntad. Porque Él es el supremo. Así es. Porque Él es el supremo de toda creación. Yo tengo otra versión acá. Está siempre el de Colosenses, ¿verdad? Amén. En la NTV dice, Cristo es la imagen más visible del Dios. Él ya existe antes de las cosas trazadas, dice, y creadas, y es supremo sobre el hermoso trono, por medio de, dice también, lo que hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Vemos cómo Dios, ¿verdad? Hizo las cosas visibles, pero es así como lo podríamos decir, Él hizo lo invisible también. Él hizo lo invisible. Lo que no se puede ver y lo que se puede ver. Amén. ¿Verdad? O sea, todas las huestes celestiales, fueron creadas por Él. Amén. Y uno no puede, por ejemplo, el aire, ¿verdad? No lo podemos ver. Es algo que no se puede ver, pero se puede sentir, y fue creado por Él. Todo eso es sujeto a su creatividad. Por eso Él es supremo. Así es. Porque Él no solo es supremo, sino Él es el creador de todo. Por eso es supremo en toda la creación. Así es. Él es supremo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice también, nadie puede ver a Dios. Pero escucha esta parte. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Cristo es Dios en forma visible. El Dios invisible es visible a través del Señor Jesucristo. Así es. Dice, Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Es lo que decíamos hace un momento. Es supremo sobre toda ella. Toda la creación está sometida a Él porque Él es su creador. Así es. Porque Él es su hacedor. Y nada está fuera de su control y nada se sale de orden porque Él es el creador. Y a fin de cuentas, por ser Él el creador,
todo tiene que regirse, todo tiene que encauzarse hacia donde Él lo decidió. Hacia su propósito. Hacia su propósito. Nada o nadie, aunque diga, no, yo voy a ir en contra de lo que dice el Creador. No, terminarás donde el Creador dice, porque Él es supremo, porque Él así lo determinó, porque Él es el dueño, y todo tendrá que ser como Él lo ordena, como Él lo decidió. No se puede cambiar el plan, no se puede desviar el propósito, no se pueden buscar otras alternativas, ¿verdad? Por eso de que muchas veces para solucionar problemas de lo que es del hogar, ¿verdad? Conflictos familiares y todo, nosotros queremos buscar otras alternativas, como por ejemplo, ¿verdad? Que Él dé el brazo a torcer, decimos nosotros, hay que... Primero que cambie Él y después cambio yo. Entonces vemos que la Escritura nos enfoca en donde es mi responsabilidad ser transformada, es mi responsabilidad revelar a ese Dios creador, el que me creó a mí y me creó con el propósito de revelarle a Él, de revelar su esencia y de revelar su carácter, ¿verdad? Y que en todo guardar la sobriedad. También puedo ver, ¿verdad? Otro ejemplo en lo que son los discípulos, ¿verdad? En la barca. Ahí fue una oportunidad donde Jesucristo les reveló a ellos quién es el que domina sobre todo, ¿verdad? Les reveló quién es el que gobierna y que aún, dicen ahí, ¿y quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Podemos ver ahí, ¿verdad? A un Jesucristo tomando el control de las aguas, tomando el control del viento, podríamos decir, tomando el control de la naturaleza misma. Porque Él es el que controla, porque Él es el creador. Él es el que domina sobre todas las cosas. Vemos nosotros cómo la Escritura nos revela entonces que no hay nada fuera de su control. Así es. Nada está fuera del control del Señor. A veces las personas creen que ya algunas cosas se le han salido de control. Hablemos de ahorita del virus que está, coronavirus. De la pandemia. De la pandemia. Alguien puede decir, esto ya se salió de control. Se salió de tu control, pero del control de Dios no se ha salido. Así es. Nada se sale del control de Dios. Amén. Él es el que domina todas las cosas. Ningún principado, ninguna potestad, absolutamente nada está fuera del control de Dios. Ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad, ninguna situación Amén. se ha salido de las manos de Él. Así ¿Por qué? es. Porque Él es el creador. Amén. Cuando nosotros hablamos de que Él es el creador, no solamente porque hizo las cosas. El creador es el creador, pero el creador gobierna y domina porque Él es el dueño. Así El que es. crea es el dueño, es el que posee. Todos nosotros somos creación de Él. Por eso absolutamente todos estamos sometidos bajo el gobierno de Él, bajo el gobierno de Dios. Y ese gobierno ese gobierno del Dios creador se expresa a través de su iglesia. Amén. O sea, no es que Dios, es cierto, hace sus manifestaciones gloriosas donde todos nos quedamos perplejos, pero la maravillosa manifestación del Dios creador, de ese gobierno, se da a través de la iglesia. Es la iglesia la encargada de manifestar el poder de Dios y de manifestarle al mundo quién es ese Dios creador. Así es. ¿Cómo? Tomando el control de la situación, ¿verdad? Tomando el control de la enfermedad, orando por los enfermos para que sanen, en las situaciones en nuestra familia, de qué manera nosotros tomamos el control en nuestro hogar de poder pasar esta situación, Hacer frente a ¿verdad? las Ya sea situaciones. lo que es la economía, ¿qué más? La ausencia del trabajo, Amén. muchas cosas. Y es que las personas, cuando no tienen una dependencia del Señor, o cuando las personas no, vuelvo a decir, no tenemos la revelación del Señor, en medio de esta situación entramos en crisis. La gente entra en crisis. No hay dinero, no hay trabajo. Sí. Y empiezan hasta los pleitos dentro de los hogares. Si algo debe tener la iglesia es la certeza de que no solo Dios es su creador, sino que Él es su Padre. Así es. Y que de ninguna manera se le ha salido nada de sus manos y que nuestras vidas tampoco se le han salido de sus manos. Amén. Y que Él proveerá todo cuanto nosotros podamos necesitar. Hace como aproximadamente un mes y medio, recuerdas, nos reunimos con la asistencia pastoral cuando Ajá. comenzaba esta situación. Nos reunimos para afinar algunas cosas sobre la nueva forma en la que íbamos a estar trabajando en la obra del Señor. Y algo que el Señor nos habló mucho en esa reunión
fue sobre estar tranquilos, fue sobre tener paz. Templanza. Así es, tener templanza, estar sobrios en medio de la situación y no permitir que la presión del mundo nos afecte. Y el Señor nos trajo esa paz y esa tranquilidad, de manera que todo lo que ha estado sucediendo, el Señor, la iglesia sigue viendo al Señor obrando. La iglesia en ninguna manera ha entrado en crisis. La iglesia está trabajando en la obra del Señor, la iglesia está experimentando al Señor. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar no estamos pensando ¿y qué vamos a comer el día de mañana? ¿Y cómo vamos a pagar esto? ¿Y cómo vamos a pagar lo otro? Sencillamente tenemos nosotros la convicción que Amén. Dios es el creador. Y como Así creador es. absolutamente nada se le ha salido de control. Que Él tiene cuidado de nosotros. Y que a pesar de todo lo que está sucediendo, Él no olvida a ni siquiera uno de sus hijos. Todo Así está es. totalmente controlado por Él. Y eso como iglesia debemos entenderlo. Perdón. Porque alguien dentro de la iglesia puede pensar, ¿y qué tal si el Señor se acordó de mi vecino y se le pasó por alto mi familia? Nada Así se le ha es. pasado por alto al Señor. Así es, sí, y es que el Señor Jesucristo siempre ha llevado a su iglesia, en este caso a los discípulos, ¿verdad? En aquella ocasión donde les dice, cuando lee sus pensamientos, ¿verdad? Porque Él les empezó a hablar sobre que se cuidaran sobre la levadura, ¿verdad? Amén. De los fariseos. Entonces vienen los discípulos y entre ellos se decían, nos está diciendo eso porque no trajimos pan, no trajimos nada, Ya y se dio ahora qué cuenta. vamos a hacer. Entonces viene Jesucristo y como que Él los ubica, ¿verdad? Y les trae a memoria en aquellas ocasiones donde abundó el pan, abundó la comida, y les pregunta, cuando estábamos con los 5,000, ¿cuántas cestas sobraron? ¿Acaso ya se les olvidó? ¿Acaso ya se les olvidó? Pues, o sea, en el Buen Chapín, hablando en el Buen Chapín, ¿verdad? No, refiriéndonos, ¿verdad? A que Él les enseñó que jamás van a ser desamparados. Así Siempre es. va a haber alimento en casa, siempre va a haber que comer, que beber, para que disfrutemos de sus bendiciones, ¿verdad? Y sus discípulos estaban en otro rollo, ¿verdad? Pensando, Jesucristo nos está diciendo que no se nos olvidó el pan, se nos olvidó la comida, pero no, Él les estaba hablando sobre la doctrina. Ese es otro tema, pues que no le prestaran atención a eso, que se guardaran, que Amén. se cuidaran de la doctrina de los escribas, de los fariseos. Pero Él también les dejó ese mensaje, ¿verdad? De decirles, confíen. Yo ya les he demostrado en varias ocasiones que nunca les ha faltado nada. Así es. Esta no es la excepción. Entonces el Señor nos lleva a eso, ¿verdad? A que veamos en nuestros hogares la gloria de Dios. Y sí lo hemos visto, porque nosotros como siervos del Señor hemos sido testigos, ¿verdad? De nuestros hermanos, cómo ellos testifican de la bendición que ha venido. Que ahora están recibiendo. Tiempo de crisis, todos así, ¿verdad? Quebrándose los dedos de que se vino el Pero tiempo la de crisis. iglesia del Señor, ¿no? Y no ha sido así. La iglesia del Señor se encuentra ahora disfrutando aún de lo que antes no había visto. Amén. Ahora está viendo y disfrutando cosas nuevas. Así Platicaba es. el otro día con unos discípulos y le pregunto a un hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo, hermano, ahorita en tu negocio? Pastor, mejor se ha puesto mi negocio. Luego Así platico es. con otro hermano y yo un poco con pena por los discípulos, ¿verdad? Porque yo sé que tienen una familia y porque sé que tienen deudas. Entonces le pregunto a otro hermano más adelante, hermano, y cuénteme cómo le está yendo. Pastor, viera qué calidad, viera qué bendición del Señor. Y el otro día salí yo con unos discípulos. Fuimos al pueblo a conseguir algunas cosas que necesitábamos y cuando veníamos de regreso veníamos riéndonos porque empezamos a hacer cuenta de todo lo que traíamos en el carro que fuimos a comprar. Y traíamos como 30,000 quetzales allí y nos reíamos porque me dicen los discípulos, en tiempo de crisis y el Señor nos ha proveído mucho, lo que no habíamos podido comprar antes, ahora lo hemos logrado comprar, el Señor ha proveído para cosas diferentes, pero esto solamente lo puede experimentar la iglesia que entiende quién es su Dios. Amén. Solo lo puede entender la iglesia que ha conocido al Dios creador. Una iglesia que no ha entendido no solo que es Dios, sino que es creador y que tiene el control de todo, es una iglesia que va a pasar este tiempo en escasez, con limitaciones, con problemas de toda clase. Por eso es necesario que la iglesia, toda la iglesia que nos está viendo, es necesario que entendamos
que veamos al Señor obrar, que conozcamos su propósito, que conozcamos su plan, para que este tiempo, cuando haya pasado, podamos testificar y decir, Dios es fiel. Nos ha mostrado su fidelidad. Cuántas cosas sucedieron, nosotros fuimos guardados, el Señor nos proveyó, su mano nunca se apartó de nosotros, siempre estuvo el Señor ahí. Pero esto solamente lo puede decir aquella iglesia que ha entendido quién es su Dios, que el Dios creador tiene todo bajo control. Y tengo un versículo que quiero compartirles, y es 1 Corintios capítulo 15 y verso 24. Dice la Escritura, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Quién es el Dios creador? El Dios creador es el que la palabra nos enseña, que ha suprimido toda autoridad, todo dominio, toda potencia. Él ha suprimido. Amén. No encontramos a un Dios tratando de hacer un plan o de armar un plan para lograr salir avante en medio de todo esto. No, encontramos nosotros en la palabra, dice la Escritura, que Él ha suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aún podemos nosotros decirles, aún el mismo Satanás está sujeto. Aún el mismo Satanás, porque él es también un ser creado. Satanás no está fuera del control de Dios. Satanás no está fuera del alcance del Dios Todopoderoso. No, aún Satanás está sujeto a la voluntad y autoridad de Dios. Vuelvo a repetir, porque él también es un ser creado. Así es. Vemos la palabra cómo nos revela que Satanás debe ir ante la presencia del Señor y entregar cuentas. Así y es que la gente cree, como dicen por ahí, que el diablo anda suelto, dice la gente. Es que en este tiempo el diablo anda suelto. Como dando a entender de que nada lo para, que está fuera de control y que Dios no puede hacer nada con Satanás. Pero no, la Escritura nos revela que Satanás está sometido a la autoridad de Dios y que no puede hacer nada que Dios no le permita. Aún Satanás es un instrumento de Dios para su manifestación, para la manifestación de Dios. Es el instrumento de Dios para revelar al mundo el gran poder del Dios verdadero. Y es que el Señor lo revela, ¿verdad? En la Escritura, cuando está ese panorama, ¿verdad? En donde Satanás llega y le tienta, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Podemos ver que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí lo dice claramente, para ser tentado por el diablo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo allí nos está revelando en qué posición debe estar la iglesia. Cuando vemos a un Jesucristo frente al mismo Satanás y lo ubica y lo pone en su lugar, en el lugar que le corresponde, ¿verdad? No, es que a ti no te pertenece el gobierno, escrito está, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo puso, ¿verdad? Bajo autoridad. Lo sometió. Es más, le reveló, ¿verdad? El origen, en dónde está tu posición, ¿verdad? Lo ubicó, podríamos decir. No le dio la oportunidad de que Él se llevara la gloria. No, a ti te pertenece estar bajo sujeción. Ese es el lugar que te corresponde, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros, en todas las circunstancias que nos pasan ahorita en este tiempo, ¿verdad? Es el tiempo de poder manifestar que nosotros estamos bajo autoridad, pero también que todas las cosas están bajo nuestra autoridad, porque tenemos la autoridad del Padre en nosotros, ¿verdad? Y es que la Escritura, como el Señor Jesús ubica a Satanás y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dice al Señor mi Dios adorarás, sino al Señor tu Dios. Lo pone bajo el Dios o bajo Dios. Así es. O bajo la autoridad, bajo el control de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. O sea, es tu Dios. Lo tienes que reconocer como tu Dios. Así es. ¿Verdad? Porque la Escritura dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, pero lo expresa, ¿verdad? Debajo de la tierra, de los que están debajo de la tierra, en el cielo, en todo lugar, todo dominio, toda potestad, todo está bajo la autoridad del Dios verdadero, ¿verdad? Del Dios creador. Entonces dice, se doblará, confesará que Él es el Señor. Entonces ahí está incluido hasta el reino de las tinieblas. Todo está sujeto a una sola autoridad. Todo ha sido creado por Él.
Así es. Él es el supremo sobre toda creación. Amén. Y ahora que nosotros vemos que nuestro Padre es el creador, ahora nosotros podemos distinguirlo. Amén. La iglesia debe distinguir al Dios creador, identificarlo, conocerlo, saber quién es Él. Podemos mencionar algunas características del Dios creador. Amén. Podemos mencionar, por ejemplo, Él es ilimitado. Así es. Él es ilimitado. También la palabra nos enseña que es invencible. La palabra nos dice también que Él no tiene fin. Estamos hablando de las características del Dios verdadero. También nos declara la Escritura, ¿verdad? Constantemente que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, que Él es el todopoderoso sobre toda la creación que Él domina. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene todo el poder. Todopoderoso es que Él domina sobre todo. En Él está la excelencia del poder, ¿verdad? Él es la razón de toda creación. Así es. Más, con esta palabra podemos envolver todo, ¿verdad? Así Él es la razón de toda creación. Por eso es ilimitado, por eso es todopoderoso, por eso, ¿qué más? Por eso tiene el control de todo. Amén. Por eso es que Él permanece para siempre. No tiene mudanza, no tiene variación. Amén. Y por eso es que dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Así En es. Él, para Él. Y para O sea, es por Él y para Él. así es. Todo es en Él. Amén. Nosotros fuimos creados en Él. Así Y es. por eso todo lo que existe porque Él es su creador y porque fue creado en Él y porque fue creado para Él. Así es. La iglesia entonces es ubicada por el Señor. Amén. ¿En quién es la iglesia? Es verdad, todo lo que también existe en el mundo es creación de Dios. Pero la iglesia del Señor, aparte de ser su creación, Ujú. es la heredera, es su hija. La iglesia es la esposa del Cordero. Amén. Nosotros poder entender, ¿verdad?, a la luz de la palabra, esta riqueza, esta revelación que el Señor nos está dando. Cómo el Señor se está revelando a nosotros de distintas maneras hoy en día. Pero vuelvo a decir, pero si la iglesia no tiene revelación, no le verá. Es más, cuando todo esto haya pasado, va a decir la iglesia, ¿y dónde estaba Dios? Así es. ¿Y dónde estaba cuando No va a murió salir fulano? aprobada. No va a de salir esta aprobada, situación. no va a dar la talla, va a salir con los ojos Frustrada. vendados. Es muy posible que hasta negando al Dios verdadero. Así es. Pero la iglesia que tiene revelación va a salir victoriosa en medio de toda esta situación. Va a salir bendecida. En el Salmo 100, el versículo 3, Salmo 103, dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Amén. Vuelvo a leer esta versión. Todos los seres humanos somos creación. Todos los seres humanos. Y la siguiente parte dice, y le pertenecemos. Hay pertenencia. Somos pertenencia de Dios. Amén. Y cuando algo es pertenencia de alguien, estamos hablando entonces de que es exclusivo. Nosotros somos exclusivos, somos pertenencia de Dios. Y somos su pueblo y ovejas de su prado, dice la Escritura. En otras palabras, todos los seres humanos somos su creación. Por eso el salmista, ¿verdad?, lo dice en la palabra, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero dice, reconocer que Jehová es Dios. Amén. La iglesia necesita reconocer que Jehová es Dios. Ese reconocimiento tiene que ver con conocerlo, ¿verdad? Reconocerlo a Él. Por ejemplo, acá dice también en otra versión, tengo acá, dice, conoce, dice. Y entre paréntesis está percibir, conocer y comprender con aprobación. Amén. Que el Señor es Dios. Él es el que nos ha hecho a nosotros, no nosotros mismos. Y somos
su gente y la oveja de su pasto, dice en la versión amplificada, ¿verdad? Amén. Del Salmo 100, versículo 3, dice conoce, pero ese conocer, ¿qué es? Es percibir, es reconocer, es comprender, es hacer lo Amén. mío, es hacer lo propio, ¿verdad? Así Es es. mi Dios, pero le conozco no solamente porque he oído de Él, como decía Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces el Señor nos está llevando a una iglesia que no solo dice conocer a Dios, ¿verdad? Y hablar de Dios, porque conocerlo y hablar de Él es fácil, pero más, esto va más profundo, ¿verdad? Dice Amén. acá que conoce, que percibe. Percibir, hacer lo mío, ¿verdad? Es porque lo siento, porque está dentro de mí, porque Él obra a través de mí, Él opera a través de mí, en todas mis acciones, mi estilo de vida, mi manera de comportarme Amén. ante el mundo, ¿verdad? Va a ser igual a Dios. Amén. No es un parecer, sino que voy a actuar idéntica Idéntico a Él. a Él. ¿Por qué? Porque su naturaleza está en mí. Por eso la iglesia tiene que salir del humanismo. Así es. Porque el propósito del humanismo es desviarnos de la realidad de Dios, o es quitarnos la realidad de Dios Así y es. ponernos una realidad humanista, una realidad limitada, no la realidad de Dios. Así es. La iglesia necesita quitar todo concepto humanista, porque el humanismo nos quita la realidad de Dios. Por eso existen muchos ateos. El ateo no quiere ser gobernado. El ateo quiere tener control sobre sí mismo. No quiere que ejerzan control sobre él. Así es. Sin embargo, la palabra dice que Él es supremo sobre toda creación. Y no importa que sea ateo, seguirá siendo su Dios. Él es su Dios porque Él es su creador. Así es. Pero el humanismo viene a quitarnos la mirada del Dios creador y viene a desviar, ¿verdad?, la mirada hacia un concepto o hacia una idea totalmente falsa o totalmente opuesta a la realidad de Dios. Amén. Y pareciera como extraño, ¿por qué está predicando a la iglesia el reconocimiento del Dios creador? O como dice la Escritura, reconocer que Jehová es Dios. Eso deberían predicárselo a los impíos, a los que no han recibido a Jesucristo como el Señor de su vida. Sí, es excelente, pero la iglesia también necesita reconocer que Jehová es Dios. Amén. ¿Cuántas personas se están congregando, pero no han reconocido que Jehová es Dios? Así Por eso, en esta situación, no están viendo a Dios moverse en sus vidas, porque no han reconocido que Jehová es Dios. Amén. Cuando yo reconozco que Jehová es Dios, su realidad es mi realidad. Sus promesas son mis promesas. Creo lo que Él dice, aunque lo que mis ojos están viendo a mi alrededor sea totalmente contrario. Amén. Aunque vea que el mundo se derrumba, pero yo creo en sus promesas. Pero yo creo que Él me sacará victorioso en medio de todo esto. Pero yo creo en el Dios de mi salvación. Esa Amén. es la realidad de Dios. Pero el humanismo quita la realidad de Dios de la vida del ser humano. Y no da lugar a la duda, no da lugar también al reproche, a renegar contra el Señor. Amén. Sobre las cosas que están pasando, sino que cada cambio lo tomamos con disposición, ¿verdad? Amén. Está bien, ahora no nos congregamos en un templo que hay 4 paredes donde nos reunimos todos, pero sí tomamos con mucha responsabilidad el nuevo sistema que el Señor está usando para edificar a su iglesia. Amén. No decimos, ay, es que qué aburrido, ¿verdad?, estar viendo por televisión, por decir así, o por una computadora, o por el celular, sino que para eso nosotros lo tomamos con la actitud correcta. Una Así iglesia es. que ha entendido el propósito de Dios, que Él obra como Él quiere, Él gobierna a su manera, no a la manera del humanismo y no a la No a mi manera de forma de nuestros pensar. caprichos. Él nunca se va a ajustar a nuestros caprichos, ¿verdad? O a nuestras necedades. No, Él no se va a ajustar a eso. Él se va a ajustar a su plan. Así Él es. se va a ajustar a su propósito y Él va a hacer su voluntad como Él quiere y como Él ya lo planificó. No es, por ejemplo, que esta situación del coronavirus
ha venido como a bloquear el plan de Dios, como que ahí iba bien Dios, ¿verdad? Dios iba bien, y ahora pero esto ahora como que tuvo que usar un plan B, y no es así, ¿verdad? No, todo esto estaba fríamente calculado para el Señor. Amén. Todo esto había sido planificado por el Señor, pero cuando la iglesia no lo entiende, se opone. Hemos sabido, y ya en televisión hemos visto cuántos ministros del Señor en diferentes partes del mundo rebelándose contra los presidentes, rebelándose contra los alcaldes, contra las autoridades, ofendiéndolos, maltratándolos, retándolos, porque no están de acuerdo con que los templos estén cerrados, y argumentando una serie de cosas. No han entendido el plan del Señor. No han entendido que lo que el Señor está haciendo hoy con la iglesia es más grande que lo que venía sucediendo antes. Amén. Que ahora este evangelio, que ahora esta palabra está llegando a más personas. Que ahora en los hogares donde se puede recibir la palabra a través de un teléfono, de una televisión o una computadora, hay más miembros de esa familia ahí ahora escuchando la palabra del Señor. Amén. Cuando antes, ¿cuántos quisieron llevar a sus familiares a un templo o a cuatro paredes? Así y no los quisieron acompañar, pero ahora en sus casas ahí están recibiendo la palabra del Señor. Ahí se abrió una iglesia en cada hogar. Ahí se abrió una iglesia, pero cuando la iglesia no lo entiende, la iglesia pelea con Dios mismo, pelea contra, vuelvo a decir, contra las autoridades terrenales, opuestos a lo que está sucediendo. Así es. La iglesia debemos comprender que es necesario que nosotros nos ubiquemos en el plan perfecto del Señor, que entendamos que esta es la forma que Él planificó para este tiempo, para la expansión del Evangelio. Amén. El Señor hoy entonces nos ha estado enseñando que todo lo que ha estado haciendo es para hacernos entender. Amén. Y por eso nosotros debemos adorarlo. Y por eso debemos glorificarlo, por eso debemos rendir nuestras vidas delante de Él, porque Él es el Dios verdadero. Es necesario que en tu casa le reconozcas que Jehová es Dios, reconozcas que Él es tu Señor y que nada se le ha salido de las manos, y que es necesario que confíes tu vida y la de tu familia. Amén. Porque has decidido seguirle, pues entonces hay que entender cómo hay que seguirlo. Y es un tiempo para buscarle, ¿verdad? Tú que nos estás viendo ahí, es tiempo de que le busquemos. Hemos tal vez malinterpretado este tiempo, que ahora que porque estamos mayor tiempo en la casa, es una mayor forma de podernos desviar o desconectar del Señor. Unos dicen, ¿verdad? Y no te estás congregando, no. ¿Y cómo le están haciendo? Porque lo ven así como que si no vamos a un templo a adorar juntos, no estamos conectados con Dios. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Será que ahora ya todos se van a volver al mundo, como decimos comúnmente? Y no, es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de leer la Escritura, es un tiempo de saciarnos de Él, de conocerle a Él. Así es. En lo personal, yo he experimentado un tiempo muy glorioso en mi vida, ¿verdad? En donde yo he tomado ese tiempo de poderle conocer a Él más, aprovechar este tiempo, de leer las Escrituras, de impregnarme con Él, ser una con Él, de abrir nuestro entendimiento, ¿verdad? No es un tiempo para resfriarnos. No es un tiempo para perder el tiempo, sino es un tiempo para alinearnos al propósito de Dios y ser uno con Él, ¿verdad? Que disfrutemos este tiempo y expandamos su evangelio con las demás personas, hacia nuestros familiares, ¿verdad? ¿De qué manera? De que vean en nosotros a ese Dios creador. La Escritura dice aprovechando bien el tiempo. Así es. Porque los días son malos, pero sobre todo tomemos aprovechando bien el tiempo. Amén. Aunque los días no sean malos, el tiempo tiene que ser bien aprovechado. Así es. Porque en el Señor Jesucristo no hay días malos. La Escritura, cuando habla de que los días son malos, está hablando del entorno, está hablando de lo que está sucediendo en el mundo. Pero cuando la iglesia entiende el estar en el Señor Jesucristo, no tiene días malos. No tiene días en los que duda del Señor, pero luego recobra la fe, y luego se desalienta, pero luego toma otra vez el aliento. No, esta iglesia permanece en el gozo del Señor. Esta iglesia permanece en el deseo del Señor. Y es necesario que como iglesia permanezcamos en la fe. No importa lo que tú veas, no importa lo que escuches en las noticias o lo que te lleguen a contar. Recuerda que el Dios creador es supremo sobre toda su creación. Por lo tanto, Él tiene el control de todo.
y nada se le ha salido de las manos. Así es. Hoy queremos dar gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado, que hemos compartido. Queremos dar gracias al Señor. Tú ahí en tu hogar, demos gracias al Señor juntos. Amén. ¿Nos diriges, por favor, para dar gracias al Señor? Amén. Padre, tú eres el Dios creador. Amén, Padre. Y te hemos conocido. Amén. Hemos visto tus obras. Gloria te a hemos ti, Señor. experimentado, Señor. En cada circunstancia, en cada gloria, Amén. en cada momento de gozo. Amén. Ahí hemos permanecido en tu amor. Gloria a porque ti, Señor. tú eres nuestro Dios creador. Sí, Señor. Reconocemos que tú eres el que gobiernas los tiempos, que tú eres el que gobiernas Amén, todas las aleluya. cosas, que tú estás sobre Gracias, la Señor. circunstancia y que todo se sujeta a ti. Así es, Y que Señor. somos esa iglesia conforme a tu propósito, conforme a lo que tú Te alabamos, predestinaste, Señor. así somos, Señor. Así Porque no es que Jesús. vamos a llegar a ser, sino es porque ya lo somos en ti, porque tu naturaleza ya está en nosotros. Amén. Queremos expresar cada día, es nuestra responsabilidad Cristo. de expresar a ese Dios creador que Amén. sostiene las cosas con Sí, su Señor diestra Jesús. y que todo está bajo su voluntad. Así Y es, queremos Padre. también, Señor, cada día reconocerte a ti por sobre Amén. todas las cosas, tu La gloria dominio sea a en ti, cada Señor. circunstancia, rendir nuestra vida a ti, Señor, porque Sí, tú Jesús. eres el que controla todo. En ti están sustentadas las cosas, el universo se sustenta por ti, Sí, porque Señor. fue creado por ti. Adoramos a Amén. ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Exaltado eres tú, Señor. Alabado seas tú, Jesús. Amén.